¿Qué tal? Bienvenidos al tercer video de clases de robótica. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con la parte de la tercera clase, el cual tiene como objetivo terminar ver el estado del arte de los robots. Hablar un poco de las perspectivas sobre los robots, eh, hablar un poco de la investigación del estado del arte y la recopilación de información que se realizó en la primera tarea que se les dejó. Y pasaremos ya a la parte de conceptos básicos, cuando menos en este video, donde para que nosotros podamos abordar esencialmente el tema, requerimos ver la parte de la nomenclatura que vamos a trabajar durante la clase, la parte destinada a lo que sería el cuerpo rígido, vamos a ver los conceptos básicos, las leyes de movimiento, el concepto de grado de libertad, qué significa o qué va a significar dentro de las ecuaciones que nosotros vamos a plantear, y el concepto de centro de masa. Vamos a comenzar viendo la nomenclatura. Las nomenclaturas a veces no son muy bien cuidadas cuando nosotros vemos o planteamos ciertos textos, pero ya cuando nosotros queremos expresar algo en un lenguaje matemático, tiene que hacerse de una manera correcta. De hecho, un lenguaje matemático es un lenguaje avanzado. Eso lo que nos requiere es que cuando nosotros escribamos ciertas cosas, tienen que seguir ciertas reglas. La primera que nosotros vamos a abordar es que el tipo de letra para poderlo localizar dentro de un texto es que siempre va a ser New Time Roman en cursiva y esencialmente línea recta o recta, así como se le conoce. Otra cosa es que cuando nosotros utilicemos, que va a ser algo muy común, utilizar lo que serían funciones trigonométricas, estas tendrían que estar escritas en esta misma nomenclatura. Entonces las funciones van a estar escritas de esta manera. Y esto lo que tiene como objetivo es que resalten la diferencia del texto. Entonces aquí podemos ver dentro de este texto, por ejemplo, esta letra que está en Arial. Y cuando utilizamos directamente Times New Roman, sobresale dentro del texto y nosotros lo que vamos a identificar dentro ya de un texto cuando lo estemos leyendo o dentro de cualquier parte de un documento es que algo que esté escrito de esta manera y que esté expresando algo matemático tiene que estar expresado de esta forma. Ahora, en nuestro caso vamos a utilizar una nomenclatura en específico para poder incluir vectores y matrices dentro del texto sin necesidad a lo mejor de cambiarlo el interlineado. A veces el escribir el vector con flecha, una flecha arriba o una flecha abajo, dependiendo de cómo se utilice, a veces nos cambia el interlineado del texto y no lo deforma. Para que no se deforme esa parte, lo que nosotros vamos a trabajar es que los vectores siempre se tendrán que escribir también en la misma fuente, en Times New Roman, en igual recto, pero a diferencia del resto de los elementos o de cualquier otra variable, estas van a estar expresados en negritas. Entonces aquí lo que nosotros vemos es que estamos describiendo un vector de posición P con esta P minúscula expresada en negritas. Aquí lo tenemos marcado. Y para describir lo que sería cualquier tipo de matriz, lo que vamos a indicar es la letra, o vamos a indicarlo con una letra generalmente mayúscula, escrita también en Times New Roman y en negritas y también en recta. Algo es que vamos a establecer índices y superíndices. Entonces generalmente nosotros vamos a escribir subíndices o un superíndice siempre del lado izquierdo, de manera superior. Estos superíndices lo que nos van a indicar cuando nosotros expresemos un vector o esencialmente un vector es el sistema de referencia al cual está con el cual está siendo referido. Entonces en este caso este vector P está siendo referido al origen del sistema I. Y los sistemas de referencia para indicarlos también dentro de un texto, lo que vamos a utilizar va a ser que vamos a utilizar lo que serían unas llaves y vamos a colocar el nombre del sistema de referencia. Vamos a ver que conforme a lo que iremos avanzando, va a haber sistemas de referencia en específicos, los cuales vamos a colocarles un número, y sistemas de referencia que vamos a querer sobrenotar sobre otros, y ahí los vamos a utilizar generalmente como letra. Bueno, también algo que vamos a encontrar un poco de las excepciones
es que también podemos encontrar vectores que estén relacionados con letras mayúsculas, siguiendo la misma nomenclatura, como lo que sería el efecto de efectos de Coriolis, el vector de par a estos efectos. Y en este caso nosotros vamos a representarlo por una letra V y el vector de gravedad. Entonces son excepciones que se van a presentar y se van a presentar porque son en específico ciertos vectores que son identificables. Ahora, otra cosa es que cuando nosotros hablemos de índices, ya habíamos aclarado que cuando menos los que se encuentran del lado izquierdo superior, cuando son vectores nos van a hablar de lo que serían un sistema de referencia o algo. En el caso de las matrices, cuando nosotros les apliquemos alguna operación, esta operación siempre va a estar referida con un superíndice del lado derecho. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos expresando sería la matriz A inversa. Y en este caso estaríamos escribiendo la matriz A transpuesta. En el caso del superíndice, para indicar la matriz de inversa, lo que vamos a encontrar es que vamos a colocar A más o A plus. De hecho, generalmente se coloca en algunos casos como plus, o se utiliza otro signo, que también es muy parecido al de una cruz. Otro punto que también nosotros vamos a encontrar es que para poder introducir luego vectores dentro de un texto, lo que vamos a utilizar es que los vamos a escribir de manera transpuesta. Por ejemplo, aquí yo tengo el vector de posición P, y está transpuesto. Si nosotros lo escribimos de manera matemáticamente convencional, este vector debería de estar representado como un vector, una columna de 3 elementos, y en este caso, para transponerlo, para ponerlo del texto, simplemente lo que hace es que lo pone al mismo nivel. Ahora aquí, este punto es importante porque generalmente nosotros lo que hacemos es, ya aclaramos para qué sirve el superíndice izquierdo, pero cuando queramos sacar o expresar alguna referencia con respecto a otra, lo vamos a hacer colocando un subíndice del lado derecho. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que tengo es que estoy describiendo el vector de posición de un punto J con respecto a un sistema de referencia I. En el caso de esta matriz T, yo lo que estoy haciendo es que estoy describiendo una relación, puede ser de posición y orientación de un sistema J con respecto a un sistema I. Entonces, esta relación sería la que comúnmente utilizaríamos cuando escribimos matemáticamente. Ahora, dentro de la clase vamos a utilizar muchos programas de cálculo formal. Entre ellos está la herramienta de MATCAD o un LabScript de MATLAB. En algunos momentos utilizaremos MATCAD y en otros momentos utilizaremos MATLAB, dependiendo de la cantidad de elementos que contengan nuestras ecuaciones. Entonces es por eso que en algunos casos lo que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo en MATCAD, es que vamos a hacer un corrimiento. El índice izquierdo lo vamos a expresar primero y para poderlo denotar del subíndice derecho vamos a utilizar un guión. Algo muy parecido vamos a utilizar los LabScript de MATLAB. En el lugar de hacerlo, todo ahí se escribe de maneras de subíndice. Entonces ahí en ese caso, cuando abordemos lo que serían ya los LabScripts para calcular ecuaciones dentro de MATLAB, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser escribir un vector P, guión bajo, y guión bajo J. Entonces ahí lo que quedaría es que se quedaría expresado como si fueran subíndices, como si fueran todos subíndices. Lo vamos a ver en su momento, entonces hay que tomarlo en cuenta que esto es así como se estaría expresando dentro de las ecuaciones. Y esto es como lo expresaríamos dentro o una equivalencia dentro de un programa de cálculo formal. Ahora, los documentos ustedes pueden escribirlo así, utilizando la herramienta de edición de ecuaciones de Word, por ejemplo, si van a utilizar esa parte. Pueden escribir también esta notación utilizando LaTeX. El LaTeX lo vamos a ver un poco cuando utilizamos los LabScripts. Y otra forma de escribirlo sería que también escribieran en LaTeX dentro de Word, ya que ya Word tiene entradas en LaTeX. Ahora, algo que vamos a encontrar o que vamos a relacionar
vamos a utilizar lo que serían herramientas como las matrices de rotación. Entonces aquí, en este caso, lo que estamos hablando es acerca de relaciones entre sistemas de referencia. Entonces, una nomenclatura que nosotros vamos a utilizar, a diferencia a lo mejor de que podría ser un poquito ilógico, te explico por qué, es que nosotros vamos a asociar el ángulo alfa con la rotación en Z. Con respecto a Y, el ángulo beta, y con respecto a X, el ángulo gamma. Ahora, generalmente en ingeniería la mayoría de los acuerdos siempre se empieza el modelado con respecto al eje X. Pero en robótica y en mecánica de sólidos generalmente todos los problemas se empiezan a abordar desde el plano. Es decir, todas las rotaciones que se empiezan a estudiar se realizan mediante el giro sobre el eje Z. Es por eso que en la mayoría de las convenciones para analizar cinemática en el espacio, en el lugar de asociar alfa con X, alfa queda asociado con Z. Entonces cabe la pena aclararlo. Y aquí también, lo que nosotros vamos a encontrar dentro de las matrices de rotación es que nosotros podemos describir o hacer una composición entre diferentes matrices de rotación. Un punto importante es que nosotros, para calcular nuestras matrices de rotación, vamos a establecer esta nomenclatura. Siempre vamos a iniciar multiplicando X por Y y después por Z. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Y es una nomenclatura o un acuerdo que viene en el libro de Craig, me parece que en la página 49, donde viene esta posición para describir cosas en el espacio. Por eso es importante hacer esta aclaración. Otro elemento son cuando nosotros tenemos varias cadenas cinemáticas, que va a ser el caso de los robots paralelos. Generalmente los vamos a empezar a dividir, es decir, nosotros vamos a tener varios sistemas de referencia relativos para cada cadena cinemática que los componen. En la mayoría de los casos las cadenas cinemáticas son similares y para diferenciarlas unas de otras, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser, estamos describiendo aquí por ejemplo una cadena 1, podemos describir una cadena 2 y una cadena 3, que sería el caso más común. Entonces, para distinguir esas tres cadenas, nosotros vamos a agregar como un complemento un punto n o un guión bajo n, dependiendo de el programa de cálculo formal que estemos utilizando. Entonces, vamos a utilizar esta nomenclatura esencialmente para describir a robots paralelos y distinguir cadenas cinemáticas que conformen un arreglo mecánico, digamos, ya de varios elementos. El otro que nosotros vamos a establecer, vamos a utilizar también una simplificación para describir cuando menos la propiedad del producto punto. Entonces aquí nosotros tenemos el producto punto entre dos vectores y esta notación es equivalente a describir la multiplicación de un vector A transpuesto por B. Este resultado nos da un número escalar. Entonces vamos a utilizar mucho esta descripción para describir lo que serían los productos puntos, es decir, cómo se proyecta un vector sobre otro. Y el producto cruz lo vamos a expresar como se expresa comúnmente. Ahora, en este caso vamos a tener matrices de identidad. Las matrices de identidad, cuando sean cuadradas, simplemente serán expresadas como una variable i. Y para decir que el rango, es decir, si es una matriz cuadrada de 3×3, aquí tendríamos i a la 3. Y con eso ya sabríamos que es una matriz expresada. En algunos casos se van a presentar vamos a empezar a manejar matrices que no son cuadradas. En dado caso, aquí es necesario, por ejemplo, expresar la dimensión de la matriz. Por ejemplo, aquí yo tengo una matriz de identidad de n por m, donde pues estamos diciendo que tiene n renglones y m columnas. Ahora, nosotros para describir al robot vamos a describir las variables que describen su postura utilizando un conjunto de variables denominadas Q, de configuration. Estas variables a su vez nos van a expresar nuestro vector de postura. Y nosotros, cuando querramos hacer una distinción entre esas variables, simplemente le vamos a agregar un subíndice. Entonces eso va a ser algo que nosotros vamos a encontrar, y esta notación está establecida para empezar a manejar lo que serían robots redundantes.
Ahora, eso sería en un punto más avanzado de algún curso, pero nosotros en este caso solo vamos a trabajar con sistemas que son definidos, es decir, vamos a trabajar con robots que no son ni subactuados ni sobredefinidos o redundantes. Y lo que nosotros vamos a encontrar es que para el planteamiento de los modelos cinemáticos, lo que vamos a establecer como referencia, es decir, nosotros vamos a describir esencialmente cómo un robot va a manipular una pinza o una herramienta dentro del espacio de trabajo. Y este a su vez va a estar asociado con un sistema de referencia. Generalmente vamos a establecer un sistema cartesiano que va a estar asociado con la descripción de esa herramienta. Y para distinguirla del resto de los elementos que conforman a la estructura mecánica del robot, vamos a denominarla como el sistema P, que sería el sistema de referencia de nuestro punto de fuga. Es decir, a partir de ese sistema de referencia, nosotros vamos a establecer las ecuaciones de solución para esos vectores. Entonces aquí está cómo se escribirían en cada caso para la posición, para la orientación. Y también puede darse el caso que no necesariamente tengamos que describirlo desde el sistema inercial, sino desde cualquier otro sistema de referencia. Por eso es que aquí tenemos al sistema I. Entonces eso es lo que nosotros vamos a utilizar como un elemento para distinguirlo. Otra cosa que vamos a manejar es que vamos a hacer una distinción entre el vector de pose y el vector de postura. Generalmente en otros libros se le llama el vector de configuración. No metemos la palabra configuración nosotros, porque hablar de configuración también significa meter algunos parámetros mecánicos. Aquí simplemente con este arreglo de vector estamos describiendo las propiedades de posición que estarían expresadas por este vector P y las propiedades de orientación de la herramienta. Entonces, aquí en este caso esto va a estar expresado en variables del espacio de trabajo, es decir, dentro del espacio vamos a describir esto en coordenadas, x, y, z, en orientación, que utilizaremos generalmente los ángulos de Euler, y cuando eso también lo vamos a expresar en términos de las restricciones o relaciones de posición y de orientación de los elementos que conforman la cadena cinemática que conforman al robot. Entonces, estas van a ser funciones de lo que serían las variables Q que habíamos definido en el punto anterior. Entonces, eso lo vamos a manejar más adelante. Otra cosa que vamos a manejar va a ser las restricciones cinemáticas de posición y de orientación del robot. Dependiendo de qué estemos trabajando o si nos permite el programa o la nomenclatura, lo que vamos a hacer, si es que usamos MATCAD, lo vamos a distinguir cuando utilicemos estos elementos en términos de Q con un guión bajo. En términos a lo mejor de MATCAD, simplemente le agregaríamos un término Q y así expresaríamos cuando menos las restricciones cinemáticas de posición y de orientación. Y más adelante expresaríamos las restricciones cinemáticas de velocidad siguiendo esta misma notación. El objetivo de esta nomenclatura es que nosotros podamos expresar ya, por ejemplo, en el caso de los robots paralelos y de los robots móviles, su espacio nulo para poder obtener las ecuaciones que nos resuelven la cinemática del robot y con ello que lo podamos controlar. Ahora, después de esta introducción a la nomenclatura, lo que siguen serían los conceptos básicos. Entonces, este curso en esencia es una introducción a lo que sería la robótica. Entonces, los conceptos que podemos trabajar o que vamos a trabajar generalmente van a ser robots que van a estar compuestos por cuerpos rígidos. Entonces, quiere decir que no se van a deformar. Y para ello lo que nosotros tenemos que asumir es que la distancia entre las partículas que los van a conformar no van a cambiar. Es decir, si nosotros medimos la distancia entre una partícula y otra que conforman estos elementos, van a permanecer en la misma distancia y también con la misma orientación. Es decir, que el cuerpo no se va a deformar, pero y tampoco se va a torcer. Y también, otras cosas es que la consideración de cuerpo rígido lo que hace es que sus propiedades físicas como la densidad o otras propiedades termodinámicas van a permanecer homogéneas. Es decir, la densidad de los cuerpos va a tender a ser homogénea
Y a lo mejor si nosotros estamos analizando, por ejemplo, su conductividad térmica, significa que va a ser la misma durante todo el cuerpo. Entonces, esas son las consideraciones importantes que nosotros vamos a hacer cuando hablemos de un cuerpo rígido. Estas relaciones lo que nos permiten hacer es que nosotros podemos seleccionar del conjunto de partículas que conforman un cuerpo rígido algunas en específico. De tal manera que en esas partículas nosotros podemos asociar alguna característica, ya sea física o matemática. Entonces, para que nosotros podamos describir características físicas, primero tenemos que asociar características matemáticas. Entonces, aquí, por ejemplo, para describir el estado del punto, de esta arista, de este cubo, lo que yo estoy haciendo es que estoy conformando un sistema de referencia, que es independiente a este sistema de referencia. Ahora, ¿qué es lo que está planteado aquí? Bueno, lo que nosotros tenemos aquí sería un sistema inercial, o algunos le llaman un sistema universal. En realidad, lo más conveniente ahorita es que nosotros le llamamos un sistema inercial, porque a partir de ahí nosotros vamos a medir todas las relaciones de movimiento y de posición asociadas con las inercias de los cuerpos que van a conformar a los robots. Entonces, relación o este sistema de referencia nos va a ayudar para describir en esencia, a todas las partículas que conforman este cuerpo. Entonces aquí lo que tenemos es que a la partícula que se encuentra en esta arista le asociamos un sistema de referencia X, un sistema de referencia P, que contiene una dirección en X, una dirección en Y y una dirección en Z. En este caso, las direcciones del sistema de referencia están puestas de manera arbitraria. Vamos a encontrar que cuando nosotros armemos cadenas cinemáticas para formar robot, la manera en que nosotros vamos a colocar los ejes va a impactar en nuestras ecuaciones, y es más, va a estar sujeta directamente a las restricciones cinemáticas que van a tener esos elementos. Entonces, a partir de aquí nosotros vamos a empezar a describir lo que sería nuestra primera propiedad, que sería la posición. La posición simplemente es la combinación o las características que nos describen cada una de las relaciones que tenemos que hacer de manera individual a partir del sistema de referencia inercial para llegar a este punto. Entonces, aquí lo que estamos planteando es el vector de posición del sistema de referencia 0 al origen de nuestro sistema de referencia P. Y está conformado por la traslación sobre el eje X, que sería este cachito. Aquí está al revés. Este es X. A ver, de una vez lo corregimos. Y regresamos a esta parte de la presentación. Ya. Ahora sí. X sería este cachito. Y sería este. Y Z el de acá. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esta parte? Bueno, lo que nos está diciendo... A ver, dejen, porque como corregí esa parte, me cambió dónde se encuentran los demás elementos. Nada más dejen acomodar otra vez esta pantalla bien. Ya está. Entonces, aquí, para poder usar el apuntador. Entonces, aquí lo que me dice es la transición que tengo que hacer sobre X, la traslación, sobre Y sobre Z. Ahora, estas traslaciones cumplen una característica especial. Para que puedan formar este vector, estas traslaciones tienen que ser linealmente independientes, lo que quiere decir que son propiedades físicas independientes. A pesar de que cada una de estas nos está hablando de traslación, en realidad lo que está pasando es que como están sobre una dirección en específico y son ortogonales, si yo avanzo sobre X no afecto o no me desplazo sobre ninguna de las otras propiedades de traslación de este sistema de referencia. Eso quiere decir que en cualquier combinación que yo haga las traslaciones, voy a llegar al mismo punto y voy a conformar este vector. Eso nos va a ser muy útil porque eso lo que nos va a hacer es que nos va a permitir poder describir puntos ya sea dentro del propio cuerpo o puntos fuera de ese propio cuerpo. ¿Para qué queremos describir puntos fuera del cuerpo? Pues esencialmente es porque aquí lo que vamos a hacer es que vamos a asociar
ya sea la relación con otro cuerpo de una cadena cinemática o alguna interacción que pueda tener una herramienta con el espacio. Entonces aquí yo estoy describiendo al sistema P con respecto al sistema 0, yo estoy describiendo al punto P con respecto al sistema B, pero también puedo establecer un vector que me describa al sistema B con respecto al sistema inercial. Entonces aquí lo que estoy haciendo es describir el sistema B con respecto al sistema P, y las combinaciones que se formarían deberían de tener esta misma estructura. Ahora hay que tener cuidado, dependiendo de dónde nosotros estemos viendo al sistema al que queremos analizar o en el cual queremos pegarle alguna propiedad para analizarla, lo que va a pasar es que eh, los vectores no van a ser iguales. Entonces, eso lo vamos a trabajar esencialmente, o se va a referir porque aquí tenemos un cambio de signo. Mientras que si yo voy a hacer una descripción del sistema inercial a este punto, al origen de este sistema, estoy avanzando siempre posiblemente en sistema positivo. Pero si yo avanzo desde este punto para acá, estoy avanzando en sentido negativo. Es por eso que estos vectores no son iguales. Ahora, aquí. La otra propiedad que vamos a nosotros a describir sería la orientación. Entonces aquí lo que hice fue encimar este sistema de referencia. Voy a detener tantito la presentación y déjenlo, voy a pasar para acá, para que podamos jugar con esa parte. Entonces, nada más permítanme jugar. Y lo voy a pasar para acá. Entonces, bueno, este sería el equivalente a tener nuestro sistema P. Entonces aquí simplemente lo que tuve que hacer es que lo tuve que deformar. Donde tengo aquí X y Y. Entonces esto podría representar la misma arista del cuerpo o cualquier otro punto en el espacio. Ahora, ¿qué característica es la que nosotros vamos a utilizar para empezar a describir la orientación? Bueno, para ello tenemos que definir algunas cosas primero. Esencialmente lo que nosotros vamos a establecer es que los vectores que me ayudan a formar un sistema de referencia relativo para describir un cuerpo van a ser vectores libres. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que sus relaciones de posición y de orientación, si yo las traslado a algún otro lugar del espacio de trabajo, van a seguir siendo las mismas. Es decir, yo tengo, así como lo estoy presentando, un sistema de referencia que está desfasado y que, la orientación de cada uno de estos cuerpos no se encuentra eh, orientada o está orientado de diferente manera. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, nosotros podemos tomar todo este sistema de referencia y como las propiedades de orientación de estos vectores no van a cambiar, lo que nosotros podemos hacer para describir la orientación es que podemos jalar esas direcciones o simular que las jalamos todo el sistema de referencia, y para simplificar lo que vamos a trabajar es que vamos a considerar que los dos van a compartir el mismo origen. No necesariamente eso es cierto, pero lo vamos a hacer para describir la parte de la orientación. Es por eso que en un inicio lo teníamos de esta manera. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Bueno, significa que nosotros para describir la orientación vamos a utilizar o vamos a valernos de los ángulos de Euler. Significa que nosotros vamos a medir qué tan torcido está un sistema de referencia al comparar cada uno de el ángulo que hay entre sus ejes de manera individual. A la relación de la torsión que hay entre los ejes X de un sistema de referencia con respecto a otro, la vamos a nombrar como alfa. Entonces este ángulo alfa nos dice la orientación del sistema P con respecto a nuestro sistema inercial, a la orientación de nuestro sistema Y con respecto a Y0 o a Y de nuestro sistema inercial, lo vamos a llamar beta de P, la orientación del sistema P con respecto al sistema 0. Y en el caso de Z, pues lo vamos a nombrar alfa. Y es así como lo vamos a dejar establecido.
Y en este caso, al igual que en el vector de posición, nosotros vamos a tomar estos valores que son linealmente independientes y con esto vamos a describir lo que sería el vector de orientación de este sistema de referencia. Entonces, aquí estoy poniendo gamma porque está asociado con X, beta con Y y alfa con Z. Y con esto tendríamos nuestro vector de orientación. Y para que nosotros podamos tener una descripción total de todos los cuerpos, simplemente lo que vamos a hacer es que nuestro vector que nos diga la pose de este sistema de referencia va a ser una combinación entre el vector de posición y el vector de orientación. Y ese le vamos a nombrar como el vector xi. Entonces el vector xi nos va a decir la posición del sistema P con respecto al sistema inercial. Esta postura va a incluir posición y orientación. Entonces, es esencialmente con lo que vamos a trabajar. Ahora, esto porque lo estamos haciendo con un punto, pero ustedes saben que podemos asociar o describir un cuerpo como si fuera un solo punto. Es decir, ahora vamos a pasar con la parte de lo que sería el centro de masa. Ahora, el centro de masa es una propiedad de los cuerpos. Entonces, es una propiedad física. Ahora, ¿cómo se definen las propiedades físicas? Se definen igual todas las propiedades, igual que las matemáticas. Quiere decir que nosotros debemos de buscar una relación entre los elementos que conforman a un sistema, la cual debe de permanecer constante. Entonces, en este caso, los únicos elementos que nosotros tenemos para describir a cualquier punto que conforman este cuerpo son, déjenme tomar la partícula de aquí, es que nosotros podemos establecer partículas que conforman un cuerpo y a cada una de esas partículas también le vamos a asociar una pequeña masa, un diferencial de masa. Entonces, la propiedad más común que nosotros generalmente conocemos es que, por ejemplo, en matemáticas, 1 es igual a 1, y a partir de varias entidades nosotros podemos describir este 1 de muchas formas. En este caso, la condición del centro de masa, de lo que nosotros conocemos es que podemos expresar un punto con posición. Entonces aquí, de este lado, yo que estoy expresando es la ubicación de cualquier punto que conforma a este cuerpo con respecto al sistema inercial. Ahora, cada punto va a tener asociado una masa. La suma de la masa de todos estos diferenciales, pues es la masa total del cuerpo. Entonces, aquí lo que estamos buscando para completar una propiedad o algo similar a esto es un vector de posición, el cual, multiplicado por la masa total, nos sea equivalente a multiplicar todos los vectores de posición por toda la velocidad. Estos productos de los pequeños vectores de posición de cada partícula por su respectiva masa. Entonces, la única manera de encontrar este punto de esta partícula es dividiendo esta suma con respecto a toda la masa. Y este vector de posición lo que nos va a indicar es el centro de masa del cuerpo. Es decir que en este caso el centro de masa es una especie de promedio donde se van a ver reflejados los efectos de toda la masa del cuerpo. Entonces, eso es lo que nos representa el centro de masa. Y bueno, aquí vamos a iniciar con una pequeña introducción a las leyes de Newton. Generalmente aquí lo vamos moviendo porque no siempre nos da tiempo. Así que una disculpa. Entonces, vamos a regresar a la pantalla completa. Y vamos a comenzar con lo que sería la parte de la inercia. Entonces, aquí la inercia lo que nos dice es que vamos a tener una cantidad de movimiento
Dejen, saco el punto láser otra vez. Y aquí lo que tenemos es que por los dos tipos de movimiento que tenemos, es decir, el movimiento lineal y el movimiento angular, vamos a tener asociados una cantidad. A ver, aquí de una vez para no causar ruido. Déjenme, salgo de acá. Y aquí. Porque nosotros ya en nuestras consideraciones lo que estamos haciendo es considerar siempre al vector omega como el vector de velocidad angular. Entonces, aquí lo que nos dice, o generalmente como vamos a manejar nosotros la parte de la inercia, no es como el enunciado que todos manejan, que la inercia es la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo. En realidad, la inercia se refiere a la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo y está descrita por esta ecuación. Entonces, lo que nos está diciendo ese enunciado que a veces memorizamos es que la cantidad de movimiento de un cuerpo es simplemente el producto de el vector velocidad por su masa asociada cuando se trata de movimiento lineal. Y en el caso del movimiento angular, lo que nosotros vamos a enfrentar va a ser una cantidad de movimiento asociada con una matriz de momentos polares de inercia. Es decir, por eso es que tenemos este diagrama. Nosotros podemos hacer girar un cuerpo, pero dependiendo de dónde empecemos a hacer girar el cuerpo, este va a presentar una determinada posición. Esa posición va a depender de la distribución de masa del cuerpo o cómo se encuentran esas partículas. Entonces, dependiendo de dónde nos encontremos, esa distribución de masa va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, aquí estamos haciendo girar este cuerpo con respecto a este eje de rotación en naranja. Se dan cuenta, aquí lo que está pasando es que estamos haciendo girar con respecto a estos dos arreglos que nos representa una cierta cantidad de distribución de masa. Aquí tenemos dos partículas. Y eso significa que aquí, si hacemos girar con respecto a este eje, pues simplemente haremos girar nada más, o nos enfrentaremos a la posición de estos dos elementos. Pero, si nosotros intentamos girar con respecto a este eje en verde, lo que vamos a encontrar es que la distribución de la masa, vamos a encontrar mayor elementos distribuidos. Significa que aquí tendríamos que enfrentar más oposición de esa masa. Entonces es lo que nos dice esta ecuación. Entonces, en el caso de que los cuerpos están en el espacio y que no hay algún otro elemento que los llegue a afectar, estas cantidades de movimiento van a permanecer constantes. En nuestro caso tenemos una atmósfera y tenemos otro tipo de efectos que van parando los cuerpos, pero en realidad no es que los cuerpos se detengan, sino que simplemente su inercia se une a la inercia de la Tierra que se está moviendo. Entonces la inercia tampoco se pierde. Entonces esa es una relación. Entonces de aquí lo que sigue. La segunda ley nos habla de que fuerza es igual a masa por aceleración. En realidad, la fuerza, lo que nosotros vamos a encontrar es que la fuerza es una variación de la cantidad de movimiento de un cuerpo por una X razón. Entonces, eso lo que va a significar es que las fuerzas o momentos que se van a producir van a ser las derivadas de estas ecuaciones. Entonces, una manera de explicar eso es analizando las fuerzas que se producen o las variaciones de movimiento que se producen dentro del movimiento lineal. Entonces aquí, yo estoy para determinar o calcular una fuerza, lo que tengo que hacer es derivar la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Y cuando yo aplico un operador de derivada con respecto al tiempo, que es algo que va a ser bastante común, significa que vamos a poder describir o podemos considerar a todo el resto de los elementos como elementos variables en el tiempo. Entonces, en este caso significa que tendríamos que calcular la derivada, si es con respecto al tiempo, de la variación de la masa y la variación de la velocidad. Entonces, lo primero que nosotros vamos a encontrar es que podemos tener fuerza por una variación en la masa. Si un cuerpo cambia de masa constantemente, pues va a cambiar
o va a producir una fuerza. Un ejemplo de ello sería el transbordador. Un transbordador espacial en realidad lo que tiene es una masa muy grande de hidrógeno y de oxígeno, las cuales se están combinando de manera muy rápida por el tipo de reacción. Esa reacción está produciendo vapor y generando también energía. Entonces, esta modificación de masa lo que está haciendo es que está produciendo una fuerza que eleva al transbordador. Entonces, en este caso, se dan cuenta, lo que está haciendo este efecto es que hace un elemento de propulsión. Cuando tenemos sistemas de este tipo, eh, el sistema directamente pierde masa y únicamente depende de él. O podemos tener elementos de variación de velocidad, que en este caso aquí lo que estamos haciendo es que si variamos la velocidad, tenemos que completar la derivada con su derivada complementaria, y es por eso que la derivada de la velocidad sería la aceleración. Entonces, en este caso, el cuerpo pierde masa. Cuando nosotros tenemos un sistema de este tipo, generalmente lo que va a pasar es que la masa va a permanecer constante. Y los cambios en la cantidad de movimiento van a venir de algún tipo de elemento externo. Entonces aquí el que produce la fuerza es algo interno, y aquí lo que produce la fuerza es algo externo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de ello serían los vehículos que utilizamos, como los autos o las motocicletas. Cada uno de ellos tiene una cierta cantidad de masa. Pero, ¿qué es lo que hacen para impulsarse? Lo que hacen es que tienen un sistema que está recolectando este aire continuamente y mezclándolo con combustible. Esa mezcla de combustible, ustedes saben que pasa una cámara y es expandida mediante efectos de una chispa eléctrica y genera movimiento. Entonces ahí el sistema permanece con una masa constante, y lo que está haciendo es que está absorbiendo elementos externos, que sería en este caso el aire y la gasolina, para generar el movimiento. Otro concepto que vamos a utilizar bastante va a ser el concepto de energía. Y lo vamos a asociar después, vamos a encontrar que ese está muy relacionado con la cantidad de movimiento. Entonces, la energía en realidad también es un concepto que está relacionado con lo que sería las propiedades, pero sí ya involucra la masa, la velocidad y la gravedad. Entonces, ese lo veremos más adelante cuando empecemos a analizar lo que sería la dinámica de un sistema mecánico. Pasemos a la tercera ley. La tercera ley siempre se le conoce, o es mal conocido, como el principio de acción y de reacción, pero también tiene otro significado que nosotros vamos a aprovechar. Entonces, para ello, lo que nosotros vamos a considerar es que tenemos dos cuerpos en el espacio, los cuales se están moviendo y que tienen una cierta cantidad de movimiento lineal y una cierta cantidad de movimiento angular. Dichos cuerpos se van a encontrar y van a chocar. Entonces aquí estos cuerpos, en este caso el cuerpo en naranja, pues lo que tenemos aquí es una distribución de partículas que tiene. Y aquí lo que tenemos identificado sería su centro de masa. Entonces su centro de masa es una partícula idealizada que es única y que está sola. Entonces aquí en morado, en el cuerpo verde, en morado significa la distribución de sus masas, son las partículas que identificamos, y su centro de masa indicado aquí de color azul. Ahora, como vimos, cuando dos cuerpos chocan y se enfrentan, lo que va a pasar es que en el momento de que chocan sobre un solo punto, a ver, déjame ver si es en esta o en la otra, es en esta otra. Cuando estos dos cuerpos chocan, en realidad lo que va a pasar es que van a cambiar su cantidad de movimiento, porque ambos cuerpos no pueden interferir. Recuerden que estamos estableciendo que los cuerpos son rígidos, significa que no se van a deformar. Es como si estuvieran chocando dos bolas de billar. Entonces, van a estar chocando en un punto y como va a cambiar rápidamente su cantidad de movimiento, eso significa que van a crear una fuerza. En este caso, estamos idealizando que esa fuerza se va a presentar en este punto de contacto entre ambos cuerpos. Entonces lo que va a pasar es que la fuerza que se va a generar de este cuerpo va a empujar primero a las partículas que están en la periferia, y estas a su vez, como son rígidas, es decir, no pueden cambiar, pues van a ser empujadas por el resto de los cuerpos. Entonces van a empezar a empujar
de tal manera que van a empezarse a empujar entre sí mismas. Hasta que de repente esa fuerza va a llegar a la partícula del centro de masa. Pero va a pasar algo curioso. Estas partículas se van a empezar a empujar unas a las otras. Y como son cuerpos rígidos, las partículas no se van a dejar. Entonces, lo que va a decir esta, bueno, si tú me empujas, yo no me voy a mover porque soy de un cuerpo rígido. Y te voy a empujar para contrarrestar que me estés empujando. Entonces va a crear una fuerza contraria. Entonces, esta fuerza contraria va a seguirse transmitiendo y va a ser la que le va a pasar al siguiente cuerpo. Es decir, el cambio de cantidad de movimiento de este cuerpo también se va a traducir en una fuerza que le va a empujar a este, pero también internamente la fuerza que va a hacer que le va a trasladar a este cuerpo no se ve reflejada en deformación, simplemente en desplazamiento, y todas se van a ver reflejadas en el centro de masa. Entonces, ese es en realidad el objetivo de la tercera ley. Lo que nos está diciendo es que entre partículas vamos a tener unas fuerzas entre ellas, nada más que esas fuerzas por cuerpo rígido se van a contrarrestar. Entonces, eso es muy importante. En la mayoría de los sistemas mecánicos lo que nosotros vamos a buscar es que los cuerpos sean rígidos, y es por eso que hacemos pruebas de elemento finito en la maquinaria, para evitar que esos cuerpos se deformen y que tengamos pérdidas de energía. Entonces, estas se van a nullificar entre sí. Esta fuerza se va a presentar en el centro de masa y va a ser igual a la cantidad de masa por la variación de la velocidad. Y eso mismo lo podemos extrapolar a lo que sería la cantidad o la variación de movimiento angular. Y en ese caso lo que va a hacer es que se va a traducir en un momento. Entonces, con esta parte lo que terminaríamos de analizar serían las tres leyes de Newton. Por lo mientras en esta clase no hay una tarea porque ya hay un entregable posiblemente para esta semana. Y nos veríamos en el cuarto video. Entonces, simplemente, pues nos veríamos después. Y nos veríamos en el cuarto video. Adiós.